sois competencia de Shopify. Los últimos 12 meses creo que llegamos a una facturación de casi 230 y algo millones de dólares. Y Ameller es un ejemplo de cliente VTEX en España. Dream Juguetes es un otro. Clientes que tenían sus propias soluciones hace 20 años, hoy están utilizando VTEX. Lo que yo entiendo que me estás diciendo es que Mercadona llegará un día que se darán cuenta que estarían mejor trabajando con un partner especializado en software para e-commerce que no haciendo el suyo propio. Hoy tenemos clientes en general de electrónicos y electrodomésticos como Electrolux, como Whirlpool, con KitchenAid y todas las marcas abajo, Motorola. ¿Y cuántos clientes tenéis? Hoy tenemos poco más de 3.000 clientes. Y bajan en picado los múltiplos de las empresas cotizadas, entre ellas VTEX. Pasáis de valer más de 4.000 millones de dólares a 500, 600. Bienvenido a las historias de Startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Hoy estamos con Alexandre Sonsini, cofundador de VTEX. ¿Qué tal, Alexandre? Bien. Gracias por la invitación. Bienvenido. Oye, Alexandre, tú vienes de Sao Paulo. Sí. Pero no hoy. Viniste hace un tiempo de Sao Paulo. Yo hoy vivo en Barcelona. Acabo de mudar para Barcelona después de 10 años en Estados Unidos y un año en México. Antes de Estados Unidos estaba en México con este tema de expansión internacional de la empresa. Yo fui uno de los líderes que trabajó con la expansión internacional. Entonces, tú eres el que hace las maletas y te vas a abrir mercado, ¿no? Así es. Al principio sí, hoy estoy enfocado en otras áreas, pero sí, al principio, los últimos 10, 15 años, fue maletas y expansión internacional. Muy bien. Bueno, pues seguro que da para muchas historias. Vamos a empezar entendiendo qué es VTEX. Cuéntanos un poquito. Perfecto. ¿A qué se dedica VTEX? VTEX es una plataforma de comercio electrónico. Entonces, ejemplos claros acá en España, que al menos acá en Cataluña, pero en España, cuando compras en línea, por ejemplo, en el sitio de Ameller, el supermercado, es tecnología VTEX. Entonces, la página principal, catálogo de productos, el checkout, el pago en línea, todo eso es tecnología que nosotros proveemos para minoristas, para retailers en general. Y Ameller es un ejemplo de cliente VTEX acá en España. Dream Juguetes es un otro y tenemos un par de otros clientes. Somos globales, 50 Para utilizar países. Una marca que todo el mundo conoce, sois competencia de Shopify. Perfecto, sí. Decimos que hoy somos la solución Shopify para grown-ups. Para enterprise, entonces, para retail grande. Perfecto, así es. Vale. ¿Vosotros servís más a empresas retail presencial, físico, que van al e-commerce o también trabajáis con empresas puro e-commerce? Tenemos algunos clientes puro e-commerce, pero al final nosotros, la solución que tenemos hoy, que es muy enfocada en el cliente enterprise, busca un cliente que necesita de una cierta sofisticación en su operación. Entonces, en general, clientes con tiendas físicas, ship from store, pick up in store, o con más de un almacén y cosas así. Entonces, un poco más de complejidad en la parte logística, en la parte operacional. Vale. Es en general el cliente que va a utilizar bien nuestra solución. Vale. ¿Y hacéis solo tecnología? Sí, solo hacemos software. Solo software. Para el e-commerce, pero luego hablas mucho también de almacenes y hay un tema de transporte importante. ¿Esto se encarga el negocio de solucionarlo por su cuenta? Perfecto, así. De un lado tenemos el Order Management System, que es el orquestador del pedido. Entonces vamos a tener ahí integraciones con un ERP, un WMS y otros sistemas. Explica para la gente que no esté en el mundillo qué son estas. ERP creo que todo el mundo sabe lo que es. Perfecto. Pero el WMS es el Warehouse Management System. Vale. En general es el sistema que maneja todo el inventario, ¿vale?, que está en un almacén. Cuál es la posición del producto, cuántos productos están ahí, etc. Entonces, cuando hay un pedido que es hecho en línea, primero tenemos que saber el inventario, la cantidad de productos disponible, dónde está disponible, para calcular toda la parte de el flete, cuánto va a costar, cuánto tiempo va a tardar. Y ahí, después que el pedido es hecho, enviamos la información a los sistemas del retailer, y uno de los sistemas es el WMS. Vale. Por las empresas grandes, ¿no? Por ejemplo, has hablado de Ameller Origin, que es un supermercado grande. No sé si está por toda España, pero al menos en Barcelona hay muchas. Una empresa ya más grande, ¿no? Que factura
pues cientos, si no miles de millones de euros en venta. ¿Por qué eligen VTEX? ¿Qué les ofrecéis vosotros que no encuentran o en un Shopify? O entiendo en las otras plataformas que hay competencia de VTEX especializada en Enterprise y luego están los viejos, ¿no? Las compañías, pues, los Oracles y compañía que también tienen soluciones de e-commerce de hace mucho tiempo. Sí, verdad. Entonces, hoy los principales beneficios de VTEX es la parte de la completud de la solución. Qué tan completa está la solución si comparamos con una Shopify, por ejemplo. Tenemos mucho más funcionalidades, como llamamos out of the box, que están incluidas en la solución y van a atender el cliente que necesita de una operación un poco más sofisticada, con el mejor total cost of ownership, que llamamos TCO, entonces costo-beneficio al final. Entonces es una solución completa con un costo-beneficio muy bueno y al final agilidad. Entonces nosotros mantenemos, es una solución que entregamos en el modelo de Software as a Service y nosotros mantenemos la solución actualizada. Por día hacemos 20, 30 actualizaciones, deploys por día en la solución. Entonces, la arquitectura de microservicios, etc. No voy a entrar en la parte mucho técnica, pero esta agilidad hace con que el retailer no tenga que tener un equipo de IT, de desarrolladores súper grande para el mantenimiento y evolución de la solución. Nosotros estamos siempre a frente y entregando innovación. Aquí, por ejemplo, ha pasado por el podcast Mercadona, que nos ha explicado que tiene un equipo de tecnología enorme, ¿no? Y hace mucha tecnología propietaria. ¿Por qué Mercadona, por ejemplo, elige hacer tecnología propietaria en lugar de contrataros a vosotros? Tuvimos algunas fases. Si queréis os presentamos, sí, por favor. Si queréis venderles. Sí, por favor. Sería un cliente que nosotros gustaríamos de tener. Pero tuvieron algunas fases de evolución de tecnología para comercio electrónico. Al principio, 20 años atrás, era mucho on-premise, entonces la solución instalada. Y esta solución on-premise en general podría ser una solución de SAP, de Hybris o Magento o algo así, pero era instalada para este cliente, como llamamos single tenant. Del on-premises evolucionamos para el SaaS de primera generación, que era una solución hosted, una solución que se parecía técnicamente con el on-premises, sin embargo, el proveedor que proveía también la parte de hosting de infraestructura, entonces era más fácil para el minorista, el cliente, de manejar esto. Y evolucionamos para Software as a Service de segunda generación, que es realmente una solución que llamamos multi-tenant, que es una única aplicación con una única estructura de cloud que todos los clientes están ahí utilizando y compartiendo de forma eficiente. Al final, lo que pasó es que con esas diferentes fases de evolución de tecnología, muchos retailers entendieron que en algún momento el negocio de comercio electrónico sería su core business en tecnología. Entonces internalizaron esto. Entonces fue un movimiento de internalización porque estaba muy cerca entendían que estaba muy cerca del core business. Hoy lo que veo que está pasando, principalmente con clientes grandes, porque, por ejemplo, en Brasil, donde tenemos muchos clientes de enterprise, clientes que tenían sus propias soluciones hace 20 años, hoy están utilizando VTEX y recién migrados a VTEX porque entendieron que la relación costo-beneficio de mantener su propia estructura, su propio equipo de desarrollo y etcétera, era mucho más cara y no les daba la agilidad necesaria. Y hoy hay soluciones en el mercado, no solo VTEX, pero VTEX es una de ellas, que puede proveer algo con alto grado de seguridad, con innovación, con agilidad y aún regalar al cliente la capacidad de customizar lo que sea necesario. Porque al final es lo que está buscando. Quiero hacer lo que necesito yo, no quiero estar como limitado a lo que la solución puede ofrecer. Entonces, nosotros, por tenermos una solución Enterprise, tenemos un framework que se llama VTEX.io. En este framework, nuestros clientes pueden extender o customizar cualquier cosa de la solución. Es 100% flexible. Entonces, tienen la misma flexibilidad y customización. ¿Estos son APIs, es código? O sea, ¿hasta qué nivel de profundidad tiene que entrar el cliente para...? Es código. Es código que hace está el cliente. En el nivel low code, entonces es un código más sencillo de desarrollar, pero necesita de ingenieros, de personas técnicas para hacerlo. Y eso es gente que está
en plantilla de tu cliente. O sea, en Amelie hay programadores customizando VTEX, Exactamente. por ejemplo. Sí, que pueden ser empleados de Ametler o que pueden ser de agencias Vale, pero no son digitales, vuestros. Pero no son nuestros. O sea, en Nosotros cualquier caso, no proveemos servicio. se tiene que encontrar un programador, ya Así sea es. nómina o sea externalizado, pero Así vosotros no programáis nada para un cliente. No, Cero. perfecto. Sí, No tenéis hacemos ni un nada. solo cliente que hay ahí en el código de VTEX, no hay ni No el nombre de tenemos un cliente. ningún cliente en una versión diferente. Todos los Todos en la clientes misma, están en la misma versión. nube. Sí, en la misma nube. Vale. Usamos hoy a AWS como Vale. nuestra nube, pero sí, todos los clientes la misma nube, en la misma aplicación. Vale, pero en diferentes continentes. Porque En has hablado de diferentes, sí, Estados Unidos, has 50 hablado de países. Latinoamérica y ahora de Europa. Sí, y Con lo- tenemos clientes en Asia. Tenemos Motorola en Japón, Vale. KitchenAid en Singapur y otros clientes por ahí. Entonces, lo que me contabas antes de las diferentes fases del e-commerce, lo que yo entiendo que me estás diciendo es que Mercadona llegará un día que Eventualmente sí. esperas que sea pronto, Eventualmente sí. que se darán cuenta que estarían mejor trabajando con un partner especializado en software para e-commerce que no haciendo el suyo propio. Sí, debería ser la tendencia. Vale, bueno, pues ya, si quieres el contacto te lo paso. Oye, VTEX, aparte de la empresa, lo que hace y la evolución, que será muy interesante que nos cuentes, también tiene una particularidad que es una empresa cotizada, ¿Verdad? con lo cual los números son públicos. ¿Verdad? Exactamente. Cuéntanos un poco los que te acuerdes, y si no te acuerdas, tranquilo, que yo tengo aquí Yahoo Finance y busco el resto. Entonces, Pero cuéntanos un poquito cuál es el tamaño de VTEX. perfecto. Los números que me acuerdo ahí, que no son precisos, pero como decís, están en el sitio de inversionistas de VTEX. Los últimos 12 meses creo que llegamos a una facturación de casi 230 y algo millones de dólares. La mayoría de esta facturación es suscripción. Es el cliente que paga una mensualidad. Y una particularidad que tenemos es que... La mayoría he leído yo que era 90 y pico por ciento. 90 y pico por O sea, ciento. porque la mayoría podía ser 51%. Sí, No, sí, o sea, sí, casi perfecto. todo, Sí, la gran mayoría. casi sí, todo es sí. una suscripción de los clientes. Es esto. ¿Vale? Y esta suscripción, la parte más grande de esa suscripción es un variable, que es un porcentaje de las ventas. O sea, vuestro modelo de precio es un fijo de suscripción y luego un variable. Y dices que la grande es el variable sobre Más ventas. o menos un 65% ¿Vale? es variable y un 35% es fijo. Me ha sorprendido que en los informes a inversores habláis de GMV, ¿no? Ujú, que es el volumen transaccionado en la plataforma. Perfecto. Pero claro, tú no emites esta factura. Esta es una factura que emite Amelia Origin. Así es. Pero tú lo sumas. Así es, exactamente. Entonces nosotros miramos el GMV como la moneda de cuánto estamos transaccionando y este GMV lo utilizamos por cliente para hacer la facturación Claro. del variable. O sea, el porcentaje literalmente Exactamente. de este GMV es el 65% de tu facturación, ¿no? Así es. Los datos que yo veo aquí del último trimestre, de Q2 de 2025, eran 4.800 millones de dólares de GMV en un trimestre, ¿no? Con lo cual, pues 5 por 4, 20. Más o menos Estáis en casi 20. 20 ¿no? mil millones 20 al mil año, millones más o menos. anualizados de GMV, y de esto generáis 200. Más o menos 1% de Un 1%. lo que llamamos Es el de pricing promedio vuestro. implied take rate. Bueno, claro, sí. Es más o menos. El promedio es este. Es este el promedio, ¿no? sí. Bueno, no, más o menos no, porque en realidad cobráis menos. Sí. Porque hay o sea, has dicho 65%, con lo cual hay otro porcentaje Así es. de... El fijo más el variable Claro. nos da un Acaba aquí, promedio acaba en de un 1%. O sea, si Mercadona quisiera moverse a VTEX, quizá por volumen le daríais un descuentillo, ¿no? Pero y de es promedio acabaría pagándoos un 1% de todo lo que transaccionan. Así es. Y es lo que nosotros creemos. Creemos que tecnología, al menos esta parte de comercio electrónico para los retailers, no debería costar más que 1,5-2% total. Entonces, el software de VTEX, Mercadona es muy grande, ¿eh? Ahora más servicios. me hace pensar que quizá en su caso el porcentaje no es un buen modelo. Porque cuando vas a un grocer tan grande... Pero es el porcentaje solamente de las ventas que pasan por el en la comercio plataforma. electrónico. Sí, No sí. es si es un cliente que hace 100 millones fuera de la plataforma y 1 millón en la plataforma, es solamente lo que pasa por la plataforma. Claro, pero estamos hablando de que, bueno, es igual. Son números muy grandes, ¿no? Cuando vas a los grandes. ¿Cuál es el e-commerce más grande que tenéis? Hoy tenemos clientes en general de electrónicos y electrodomésticos como Electrolux, como Whirlpool,
con KitchenAid y todas las marcas abajo, Motorola. En general, estos clientes son clientes grandes porque el ticket promedio es alto por el tipo de producto que venden. ¿Qué facturan e-commerce al año? No tengo Vale. los detalles ahí. ¿Y cuántos clientes tenéis? Hoy tenemos poco más de 3.000 clientes 3.000 clientes. en total. O sea, Sí. 20 billion, ¿no? Sí. 20.000 entre 3.000 nos da 6 millones al año de promedio. Este sería un cliente pequeño. Nuestros clientes Enterprise están con una facturación en general en línea por encima de $100 millones al año. 6 millones de dólares. 100 millones de dólares. Este es los clientes de Enterprise. Vale, o sea, tenéis muchos pequeñitos, pero luego los que mueven la aguja son los de 100 para arriba. Exactamente. Vale. Clientes que a vosotros os generan $1 millón de facturación neta para vosotros, ¿no? Sí. Vale. ¿Sois rentables? Sí, somos rentables. Creo que ya estamos en el 4º o 5º trimestre que somos rentables. ¿Cómo crece la facturación de VTEX? Creo que en el último call de resultados estábamos creciendo en alrededor de 10 a 15% al año, algo así. Vale. Sí, yo solo tengo del último quarter y aquí pone 9,1 en dólares, pero tenéis, como tenéis mucho negocio por todo el mundo, con el intercambio de divisa, que este año ha sido bastante salvaje, hay un 13% de crecimiento. Yo entiendo esto, que hay un 13% de crecimiento. En FX neutral. Exacto. Sí. En FX neutral. Sí. ¿Qué es lo que miramos al final? Claro, que es lo que depende de vosotros, pero la realidad es que... El crecimiento en dólar eventualmente va a ser un poco más bajo, un poco más alto. Este año concretamente, con todos los aranceles que han venido de Estados Unidos, el dólar ha sufrido bastante. Y si tenéis negocio en Brasil y en otros países latinoamericanos, ahí también las divisas se mueven bastante últimamente, con lo cual afecta mucho, ¿no? Y el costo se mueve también de acuerdo con la concentración de costos si ponemos el FX ahí adentro. Vale. ¿Cuál es la rentabilidad de VTEX? No tengo de cabeza, pero diría que es alrededor de 10% de EBITDA. 10% de margen de EBITDA. Yo diría que es algo por ahí. Vale. A ver, aquí tenemos anualizado, por ejemplo, ¿no? A final de los últimos 12 meses, pues facturación de 230 millones, con un gross profit de 174, con lo cual un margen bruto alto, sí. de software, ¿no? De tecnología, claramente no es un fintech ni... Sí. Y aquí sí que hay un operating income de 14 millones, que bueno, es un poquito menos del 10%. Pero bueno, esto ha mejorado mucho, ¿eh? Veo que los últimos 2 años... Creo que el último quarter, si miramos los Claro, esto es el último año. Sí. Esto es el último año. Habéis hecho un esfuerzo muy grande de pasar de quemar 60, 50, 14 millones de dólares, ¿no? Quemar significa perder en operating income, a ganar 10 todo 2024 y ahora los últimos 12 meses 14 millones, ¿no? Y tienes razón que de hecho el último quarter ha hecho un acelerón importante, ¿no? O sea, os movéis con el mercado. Sí, al final lo que pasó con el mercado de tecnología principio de 2022, donde los inversionistas pasaron a mirar con mucho más importancia el tema de ganancias y no solamente el tema de crecer, y nosotros nos adaptamos también. Al final... ¿Qué remedio? Al final en este tema, que es un tema interesante, en los 25 años de empresa, creo que tuvimos pérdida en 4 o 5, ¿no? en los 25 años. Y siempre nosotros supimos cómo trabajar y estábamos más confortables en hacer una empresa que generaba caja de lo que como quemar caja. Y entonces, después de la ronda que tuvimos, un pre-IPO y ahí IPO, intentamos hacer algunas inversiones más agresivas y quemamos 50, 60 millones de dólares. Pero el mercado mudó muy rápido y nosotros nos adaptamos, y te digo que hoy es la forma más confortable para nosotros, esa disciplina financiera de
de ser un poco más disciplinado y hacer una empresa que tenga una sustentación de largo plazo. Es más como el camino que nos gusta seguir, que ser una empresa de quemar. Bueno, como decías antes, ¿no? Vuestros clientes son las empresas que se han hecho mayores, vosotros también os hacéis mayores. Así es. Y todas las empresas eventualmente tienen que generar caja. Sí. Lo que pasa es que a muchas se les olvida por el camino, incluyendo a los inversores, incluyendo al mercado de la bolsa cotizada, ¿no? Parece que se les olvida, pero esto va de eventualmente tener una maquinita que sabe coger inversión y hacerla crecer y devolverla. Con lo cual hay que generar caja. Sí. Háblanos un poco de la historia, sobre todo llegando al IPO, ¿no? De la fundación y la inversión de VTEX hasta el momento del IPO. Y luego me encantaría profundizar en el por qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Pero explícanos un poquito la historia de la financiación de VTEX. Entonces, VTEX empezó en el año 2000. ¡Ostras! Sí, hace 25 años. Habías dicho 25 años, pero no. Vaya momento para montar una plataforma de e-commerce, ¿eh? Sí. Justo mientras se desmonta todo No empezó como plataforma de e-commerce, tardó algunos años para así encontrar su sitio. Yo diría que en el 2007 que realmente nosotros nos encontramos como solución de plataforma de e-commerce, producto software as a service. En 2001, 2003 desarrollamos algunos comercios electrónicos, pero la empresa no era enfocada solamente en comercio electrónico. Y ahí en 2007 el principal tipping point que tuvimos fue el desarrollo del sitio de comercio electrónico de Walmart en Brasil. Walmart en Brasil era una de las redes más grandes de supermercado, más de 500 tiendas físicas en el país. Y estaban buscando una solución de comercio electrónico para ser el primero comercio electrónico de Walmart en Brasil. ¿Qué era VTEX antes de ser comercio electrónico? VTEX, la marca VTEX viene de Vitrini Textile. Vitrini es shelf, no sé cómo se dice en español, pero estantería. Pero de aparador, de una tienda. Un aparador, sí. Aparador, Sí. textil, es Vale. de textil. Sí, de ropa. Sí, y era una solución para automatizar compras entre industrias textiles. Vale. Como O sea, un B2B de procurement textil. Textil. Vale. Esto fue Muy la específico. idea original de cómo empezó Vitrini Textil, Vale. pero muy... desde el principio a final vimos que no era el camino e intentamos un par de cosas diferentes, CRM y otras cosas más. Y comercio electrónico fue lo que a su tiempo ahí... El mercado os llevó ahí. Sí, sí. Como Y la Walmart, ola Walmart un poco sin querer os encarga de hacer un e-commerce para Walmart Brasil. Así, y sí, muy sin querer, porque la historia de Walmart fue muy curiosa, porque el CEO de Walmart quería mucho hacer el comercio electrónico de Walmart en Brasil, el CEO Brasil, pero el global no le quería permitir, diciendo, tenemos una solución global que va a ser implementada y en 2 años vas a tener la solución global disponible para Brasil. Él dijo, no quiero esperar 2 años, quiero empezar ahora. Y ahí al final Walmart Global le autorizó a hacer su comercio electrónico local. Entonces dijeron, busca una solución local, chiquita, que sea fácil ahí de implementar. Y luego la sustituiré. Y la sustituiremos cuando me obliguen, ¿no? en 2 años. Esto 2007. Walmart se quedó con nosotros con la solución Software as a Service hasta 2014. Y ahí después la internalizó, aún con nuestra solución, aún con parte de nuestro equipo, hasta casi el final. Hoy Walmart no existe más en Brasil. Vendieron sus operaciones locales para una red local, que es cliente VTEX. Entonces continuamos con... No habéis soltado esa tienda, ¿no? No, aún no. Y entonces, vale. pero ese fue el en 2007, que curiosamente, y ya sé que no hace ilusión hablar de competencia, pero Shopify se funda en 2006, ¿no? Con lo cual, en ese mismo momento, donde empieza a quedar claro que el e-commerce va a ser algo y que tiene que haber tecnología. Sí. Y era cloud, muy difícil tecnología porque SaaS. nosotros desde el principio decidimos que entregaríamos la solución en el modelo de suscripción, el modelo Software as a Service. Y casi nadie lo hacía, aún más en Latinoamérica. Era todo on-premises. Ninguna empresa estaba acostumbrada en comprar software as a service. Pero ¿cómo voy a tener un software que no está en mis servidores? Que Sobre no todo tengo una empresa control? tan tradicional como el cliente de VTEX, ¿no?
Sí. Entonces, Porque las startups y las empresas tecnológicas sí que en aquella época empezaban a adoptar el software as a service, pero empresas de servicios profesionales, ¿no? De abogados, pero tardó de 10 años ingenieros, para Sí, como pero estar que- inconfortables con SaaS. pero las empresas más grandes, más tradicionales, están empezando ahora algunas. Sí. Hay algunas que están como demoradas, que están empezando ahora, pero sí es. Y ahí nosotros insistimos mucho en el modelo. No vendíamos on-premises. Creo que hablamos un poco antes de empezar el podcast sobre las renuncias. Y nosotros definimos muy bien cuál era la renuncia que cuando decidimos ir por el camino de software as a service, cuál era la renuncia que no vamos a hacer ningún proyecto on-premises. O sea, a Walmart le dijisteis, no hay on-premise. Sí. Vale. Y hasta este momento, desde 2000 a 2007, que es la travesía del desierto, los pivots, ¿no? Va haciendo cosas VTEX hasta que encuentra un poco su lugar en el mundo, que es hacer lo que hace hoy. ¿Levantáis dinero? ¿Sois rentables? No teníamos acceso al dinero. Como Claro, esto en Sao Paulo. De inversión. Sí, en Sao Paulo. Los fundadores son de Sao Paulo y Río. Pero sí, Sao Paulo y Río. Pero nunca... Para tener una idea del tamaño de la empresa, en 2010, VTEX en 2010 tenía menos de 100 empleados, menos de 100 clientes y una facturación de $2 millones. Eso en el 2010. Entonces, después de 10 años de venture, de negocio, Todavía estaba aún era muy era cerca nada. del cero. Muy cerca del fue cero. mucha insistencia Sí. de Insistencia los y fundadores. supervivencia. Sí. Exacto. Teníamos que generar caja para fondear nuestro propio como crecimiento. ¿Cómo lo hicisteis? ¿De dónde salía la caja? De lo que sea. Sí, buscábamos vender. Así, yo soy ingeniero eléctrico, empecé como desarrollador y Vale. lo que me gusta es desarrollar, soy técnico, pero desde el principio tuve que ir para el lado de sales and marketing, ventas y marketing, para vender, facturar y pagar la nómina y todo lo que teníamos. Entonces, al final, continuamos con la insistencia de que teníamos un producto y algo que en el futuro podría ser innovador. Uh-huh. Y vamos a ir vender el máximo posible para crear los casos de suceso, es de éxito. Esto fue siempre lo que nosotros hicimos. Nosotros nos comunicamos, y esto hasta hoy, solo a través de casos de éxito. Entonces, es la principal forma de comunicar. Hoy, si vamos a hacer algo, no digo, vamos a hacer esta funcionalidad. Lo hacemos, lo utilizamos con un cliente, creamos el caso de éxito y ahí promovemos. Entonces, esto es un playbook que tenemos desde siempre de comunicarnos a través de los casos de éxito. Este es como hacemos nuestro marketing hoy. Entonces, de 2000 a 2007, descubrir vuestro lugar en el mundo. 2007 a 2010, $2 millones de facturación, menos de 100 personas. Solo Brasil. Todavía estáis en Brasil, ¿no? Sao Paulo y Río. En 2021 es la IPO. 2021 Entonces, es IPO. ¿qué pasa entre 2010 y 2020? Perfecto. En 2012 tuvimos nuestra primera ronda. Vale. Al principio fue un grupo de media sulafricano que se llama Naspers. Vale, muy conocido. Que ha hecho muchas inversiones en compañías brasileñas de tecnología y fue nuestro primer inversor, que en su época creo que invirtió como $7 millones de primaria por 20 algo por ciento de la compañía. Entonces, algo así. Y después de 2 años, acabaron vendiendo su parte, Naspers, porque por temas políticos de Naspers decidieron casi salir de Brasil, divest sus inversiones de Brasil, y vendieron para un fondo de Nueva York que se llama Riverwood Capital, que está con nosotros hasta hoy. Pero este fondo no lo elegisteis vosotros. Sí. Lo elegisteis vosotros. Sí. Le encontrasteis un comprador a Naspers. Así es. Porque mucha gente no es consciente que cuando se trae un socio, este socio quizá un día decide venderse sus participaciones y tú no pintas nada. Al final... Pero en este caso os dejaron elegir a vosotros un comprador. Al final Naspers debería ser la idea inicial era que Naspers fuera un inversor estratégico. Y después de 2 años y con todas las dificultades que ellos estaban teniendo en Brasil,
no lograron ayudarnos como estratégico. Y ahí en una conversa amigable dijeron, si ustedes encuentran a alguien para comprar nuestra parte por el mismo valuation, estamos dispuestos a vender. El Para mismo ayudarles. al que entraron. Sí. Ostras. Sí. O sea, 2 años Sí. para nada, Sí. desde un punto de vista financiero. Sí. Pero bueno, Sí. les iba bien salir estratégicamente y salieron y Salieron encontrasteis y un entró vendedor, Hivot Capital. un comprador que entró muy barato. Sí. Porque entró 2 años después al mismo sí, precio. Sí, verdad. Sí. Al final aún estábamos ahí porque cuando recibimos la inversión de Naspers en el 2012, las dos principales inversiones que hicimos fuera una, empezar a abrir nuestras operaciones fuera de Brasil. Entonces abrimos inicialmente la oficina en Argentina, en Buenos Aires, en 2012. Y contratamos como 200 ingenieros para hacer un refactoring general en la solución. Entonces es casi como rehacer del cero. Suena doloroso esto. Sí, súper doloroso, 200 ingenieros. Haciendo un y refactoring. Haciendo un ¿Qué refactoring significa? que tardó más de 2 años. Entonces al final Además de 2 2012 a años, 200 2014, ingenieros, y para que la gente entienda desde fuera, el producto queda igual. Porque Sí, un refactoring es reconstruir todo lo que al ya has final, hecho. Sí. Nos da la posibilidad de crecer más rápido, De luego tener hacer más pero cosas. sí, pero es hacer lo mismo de una manera un poco más eficiente y ahí después hacer Madre más mía. cosas. Sí. ¿Por qué hacía falta un Porque refactoring era de un 2 producto años que, y era de un producto 200 que ya ingenieros? tenía más de 10 años. Al final, la Se había origen acumulado inicial del mierda producto ahí. fue de 2001. Sí, tenía mucha deuda técnica. Sí. Mucha deuda técnica. Y ahí, por más que se podía evolucionar, decidimos por hacer un ¿Y te refactoring. acuerdas? Ya sé que hace muchos años y que tú estabas más en las ventas, has dicho en aquella época, pero ¿te acuerdas cuáles eran los problemas técnicos que teníais? ¿Por qué había...? Es muy bestia, un refactor de 2 años, 200 Sí, ingenieros. Creo que el principal estaba en nuestra solución inicial no estaba preparada para el contexto de marketplaces. Te digo lo que sería. El marketplace es la capacidad de un retailer vender productos de un tercero, en general, o vender a un sitio de un tercero. Entonces, es el marketplace out y el marketplace in. Soy yo pudiendo vender productos de tercero o al revés. Esta arquitectura era una de las demandas de Walmart. Entonces, Walmart quería ser un marketplace en Brasil. No solo Walmart provee de productos a Walmart, sino que hay otros proveedores que proveen productos a Walmart. Sí, y Walmart en 2010 tenía una estrategia global de hacer Brasil, India y más un país, no me recuerdo cuál, como un piloto para probar el marketplace para después llevar para Estados Unidos, donde Amazon era la principal Y para poner el ejemplo, ¿no? Cuando vas a comprar a Amazon, si alguien nos escucha que no ha dedicado tiempo a pensar en cómo funciona el e-commerce, si alguien ha comprado en Amazon, que es casi todo el mundo, tú puedes comprar en la web de Amazon o en la app de Amazon cosas que te vende Amazon, que ellos eligen el precio y lo tienen en un almacén y te lo mandan, pero de hecho la mitad de las cosas que venden, de hecho más de la mitad de las cosas que venden, no te las vende Amazon, te las vende una tienda que utiliza Amazon como un escaparate, ¿no? Como un marketplace. Sí. Entonces, claro, el back office y las integraciones y la logística y los stocks no son de Amazon, son de un montón de gente que hay que integrar. Entonces, este fue el principal cuello de botella que tenías en la tecnología. 200, voy a volver a decirlo, 200 ingenieros, 2 años, haciendo un refactor con la ronda esta que habíais levantado, ¿no? ¿Cuánto dinero era? 7 millones de dólares. Sí. ¿Cuántos de estos 7 van al refactor? Porque es que es Diría, mucho dinero. De alto diría al menos mitad. Madre mía. Al menos mitad. Me ha traumatizado esto, Alexandre. Al menos mitad. Vale, ¿y qué pasa a partir de ahí? 2012. Entonces, 2012 abrimos Argentina, oficina en Argentina, empezamos este refactoring. ¿Cómo va? Y la mudanza de arquitectura. Una otra cosa es que nuestra solución era un monolito. Era una solución que no estaba con la arquitectura microservicios. De nuevo, no quiero entrar en detalles muy técnicos, pero era mucho más difícil de hacer deploys, de innovar, etc. Entonces, además del tema de marketplace como un core de la función de la plataforma, era de cambiar la arquitectura para algo mucho más moderno que estaba... Y escalable. Escalable, exactamente. Y entonces abrimos oficinas en Argentina en 2012.
para empezar a aprender cómo sería internacionalizar la empresa. Sí, enviamos una persona. Yo manejaba todo el equipo de ventas y marketing en Brasil. Elegimos mi mejor vendedor y lo enviamos a vivir en Buenos Aires. Un brasileño a vivir en Buenos Aires para empezar a abrir el mercado y vender VTEX ahí. Y después lo mismo repetimos en Chile, en Colombia, en 2013. ¿Cómo fueron estos mercados? Tardaron ahí, al principio fallamos mucho y aprendemos mucho. ¿Cuánto tiempo hasta que empezó a funcionar Argentina? 3 años. 3 años de fracasar. 3 años. Y al tercero empieza a funcionar. La mayoría de los países nos tardan de 5 a 7 años para llegar a una maturidad que es como deseable. Es mucho, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Es todo el tema de creación de reputación, ¿me entiendes? Así tenemos que... O sea, es el proceso de venta. Es el proceso de venta, pero tenemos que vender, tenemos que implementar todo este ciclo. Tenemos hay un ciclo muy largo. Crear el caso de éxito porque en general, cuando llegamos en un país, solo los early adopters van eventualmente... Hay que estar loco para comprar, Así para es, ser el primero en comprar VTEX, hoy ¿no? IBM no tiene más su plataforma, pero en el pasado decíamos, si quieres garantizar tu empleo... Exacto. A nadie le despiden, ¿no? La frase en inglés, ¿no? A nadie le despiden por contratar IBM o Oracle. Son estas marcas que sabes que es... Ahora no, ahora es al revés. Ahora alguien de mi empresa contrata IBM y digo, ¿pero qué haces? Así es. No hay algo más moderno para nosotros. Vale, o sea, tardáis mucho en abrir porque, claro, o sea, es una rueda, un círculo virtuoso muy lento. Sí, para construir reputación. Porque son contratos muy grandes, implementaciones muy largas y luego es un mundo tradicional, ¿no? Este cliente, los Walmarts de turno no toman decisiones de una semana para otra, entiendo que hacen procesos muy largos. Vale, ¿y cómo evoluciona? Lleguemos hasta el COVID, hasta el 2020. Sí, entonces ahí continuamos expansión internacional. ¿Ganáis dinero? Sí, estábamos ahí... creo que el primer año después de la ronda el año del de refactor 2012 perdéis dinero y luego volvéis a ganar. 1 o 2 años, pero 1 millón, 2 millones no era material relevante. Y después regresamos a ganar dinero porque nuestra ronda después de la ronda de 2012/2014 fue en 2019. Vale. Que ya fue una ronda pre-IPO. Vale. Que ya fue una ronda que entró SoftBank, que entró JC, que entró Tiger, que entró un par de inversionistas que ya estaban ahí en teoría preparados para un IPO. ¿En qué fase estaba VTEX en 2019? Y ahí ya estábamos como con un valuation de unicornio, ya estábamos con un valuation arriba por encima de los... ¿Facturación? Facturación creo que alrededor de $100 millones. Vale. Como algo 2019. Entre 50 y 100. Con una valoración de 1.000 millones o... Sí, yo diría 50 millones de dólares en el 2019, más o menos. Más cerca de los 50 millones de dólares que de los 100 millones de dólares. Que para contexto, 2019 es que ha cambiado mucho el mundo. Bueno, siempre supongo, pero estos últimos 5 o 6 años ha sido muy, muy loco. Antes del COVID, el mercado de la inversión estaba animadito. Sí. Luego se volvió loco. Pero luego con el COVID se volvió loquísimo. Luego se volvió súper prudente, ¿no? Y ahora, muy poco a poco, desde el COVID, se ha ido animando, con la excepción de la inteligencia artificial, que está loquísimo. Sí, ¿no? sí. Entonces, en aquel momento, estamos hablando de 2019, un mercado que estaba bastante animado. Los múltiplos eran altos. SoftBank, Tiger Global, ¿no? Inversores muy agresivos que iban a mercados también, ¿no? Más que fuera de Silicon Valley, atreverse a invertir, etc. La empresa se va a Estados Unidos en algún momento. Sí, yo me moví para México en el 2015 para intentar pasar abrir, un año en México. Para abrir el mercado mexicano. Acelerar. Ya teníamos oficina en México que abrimos en 2014 y la idea fue de acelerar el mercado mexicano para ser como una puente para ayudar en la entrada en el mercado americano. La idea era de quedarme como 3-4 años en México para después pasar a enfocar en Estados Unidos. Sin embargo, tuvimos un cambio de presidente en Brasil, todo el tema... Vale, no en VTEX, en Brasil el país. Brasil, en Brasil el país, tema de crisis político-económica, el dólar para el real, la moneda brasileña pasó de 1 para 2, para 1 para 4.
Entonces, O sea, el valor del real se dividió por la mitad comparado con el dólar. Sí. Y ahí en este momento decidimos que nos gustaría tener una operación en países con una moneda más fuerte y acelerar la entrada en Estados Unidos. Y ahí en enero de 2016 me moví para Estados Unidos para abrir la operación. Entonces creé todo el equipo, toda la estrategia de go-to-market por 6 años. Lideré el ¿Y equipo empezáis local. en 2016? ¿Es la primera vez que vais a vender a Estados Unidos? Es la primera vez que vamos a vender a Estados Unidos, excepto clientes de Latinoamérica que ya teníamos con operaciones en Estados Unidos. De rebote habíais llegado a Estados Unidos. Americano, sí. Pero directo de cara. ¿Qué porcentaje es Estados Unidos ahora del negocio? Creo que está un poco por encima del 10%, algo así. Vale. Sí. Es relevante, pero no es principal. Es Estados Unidos y Europa son las regiones que más crecen, Claro. porque son menores, es más fácil de crecer. Pero Y Brasil debe ser la más grande y la que menos crece. tenemos un problema bueno que Brasil está creciendo más de lo que eventualmente esperábamos, porque tenemos un market share muy fuerte en Brasil y pensábamos que eventualmente no íbamos a crecer tan fuerte ahí. Sin embargo, los grandes retailers que tenían sus soluciones propietarias están empezando a hacer migraciones y nosotros cerramos clientes muy grandes en Brasil en el último año. Y esto fue una buena sorpresa. 2019, entre 50 y 100 millones de dólares de facturación, ¿no? 2020, COVID. Doblamos. Me recuerdo que justo el primer año de COVID llegamos a poco más de 100 millones de dólares de facturación. Vale. O sea, el COVID os acelera. Sí, aceleró y doblamos de tamaño. Todo el e-commerce entero explota bastante gracias al COVID. 2021. Ahí llegamos a casi 2.000 empleados global. Hoy tenemos 1.400, pero como todas las empresas, como doblamos de tamaño, pensamos que el ritmo continuaría a ser acelerado. Montamos la estructura para atender este ritmo más acelerado. ¿Y erais rentables con 100 millones? Entonces fueron los 2 años. No me salen fueron los los 2 años ahí cuando el año pre-IPO y el año del IPO fueron los 2 años que más quemamos plata. O sea, ahí os pusisteis a gastar demasiado. Sí. Creo que uno de los años llegamos a quemar $50 millones en un año. Vale. Algo así. ¿Y hacéis un IPO? Hicimos el IPO en julio de 2021. ¿Cómo es este proceso? El IPO, por un lado, creo que era algo que nosotros buscábamos para reforzar lo que estamos construyendo. Entonces era como materializar lo que estábamos construyendo, por un lado. Y por otro, y hasta hoy es tal vez el principal motivo, era para marketing. ¿Qué es marketing? Marketing es una empresa latinoamericana, desafortunadamente, en países desarrollados o en Estados Unidos, eventualmente acá en Europa, no desperta mucha confianza. Entonces, ser una empresa pública en la bolsa de Nueva York, regulada por el SEC, nos genera confianza. Genera una cierta confianza y una cierta garantía de que hay gobernanza, que hay transparencia en los números. Hay transparencia, que hay auditoría seria, etc. Entonces, así, al final, la idea era de, por un lado, materializar un hecho de lo que estamos construyendo como parte de una etapa, y por otro, mejorar la parte de gobernanza y seguridad de los clientes con nosotros, algo así. Hacéis una IPO con 100 y poco millones de dólares de revenue, ¿no? De facturación. Claro, ahora es pequeña. En aquel momento también era más bien pequeñita, ¿no? O sea, era un poco temprano para hacer la IPO. Sí, era un poco temprano. Así, estaba en el límite. Estaba en el límite. Sí. Pero los banqueros y los inversores dijeron, vamos a hacer IPO. Sí, el mercado estaba súper animado. Nosotros hicimos el IPO como 3 meses antes de que explotó. Vale. Y entonces fue en el pico. Vale. Sí, ¿Cuánto dinero levantasteis en la IPO? Creo que casi $400 millones. Que no necesitabais. No, aún tenemos
casi 300 en el banco, 200 Sí. y algo, de la ronda del IPO. ¿Y cómo se os valora en el momento del IPO? Porque el precio por acción que yo veo llegó a estar 30 en y algo, 33, ¿no? Abrió en 25, creo. Sí, es eso. 25 dólares. Y llegó a 30 Llegó y hasta algo. 33. ¿A qué valoración ponía la empresa esto? Creo que era un poco arriba de 4 billones de dólares. 4 billion, ¿no? 4.000 millones de dólares. Facturando 100 y poco. Exactamente. Vale. O sea, un múltiplo de casi 40 veces Sí. la facturación en un software que estaba creciendo en aquel momento mucho, Ujú. empujado por el COVID, que luego Sí. todo lo que sube baja, con lo cual hay un crecimiento que tuvisteis de golpe, Ujú. que luego lo perdisteis, ¿no? Hasta que se recuperó, igual que le pasó a Shopify, ¿no? Sí, Hasta sí, que se sí. recuperó un poco la línea temporal a largo plazo. ¿Cómo cambió la empresa en el momento de la IPO? Esa es una pregunta que la mayoría de las personas nos hacen. Yo diría que no hubo grandes cambios. Los cambios no... Nuestro día a día no cambió al final. ¿Por qué? ¿Por qué no cambió? Porque principalmente cuando decidimos que íbamos a intentar hacer el IPO, porque el IPO es imprevisible hasta que se ha hecho. Bueno, incluso Mismo el después, día anterior. incluso después es imprevisible, ¿no? Porque Sí, el sí, mercado sí. hace lo que le da la gana. Sí. Pero en términos de salir un Claro. IPO, el public offering no es Sí, sí. garantizado, No. mismo cuando tenga fecha y todo. No. Entonces, hay un par de cosas que son imprevisibles. Sin embargo, decimos, es algo que nos gustaría hacer. Entonces, si nos gustaría hacer, ¿por qué no ya empezar a organizar la empresa de una forma? Y es principalmente comunicación al final. Entonces, es gobernanza y comunicación. Organizar la empresa de una forma que nosotros agiríamos como si fuéramos una empresa pública. Entonces, 3, 4 años antes del IPO, nosotros ya intentábamos comunicarnos y tener la gobernanza de una empresa pública. Y despacio, creo que acabó volviéndose algo más natural. Y como, por un lado, la inversión de tiempo con los inversionistas es súper alta. Entonces, también de nuestro lado creamos una estructura para garantizar que nosotros como ejecutivos, más que fundadores, como ejecutivos de la empresa, no perdíamos foco. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se hace? ¿Qué es esta estructura? En nuestro caso, aislamos personas. Entonces, esas personas aisladas eran las personas que hablaban con inversionistas. Entonces, tenemos Vale. Y ahí, nosotros que estamos en el día a día, hacíamos muy pocas interacciones con los inversionistas. Once in a while. Pero había gente que en el Técnicamente día a día todo lo que decís es hablar con inversores, ¿no? Porque sí. cualquier persona Sí, que sí, escuche el podcast, por cierto, esto no es asesoramiento financiero. Sí, perfecto. Estamos hablando de una historia. Perfecto. Sí, y al final yo escuché la entrevista de Steve Ballmer en el podcast de Acquired, Buenísima. que es muy buena. Que recibe, creo que cada año solo con dividendos se hace bilionero otra vez, ¿no? Y hay las 3, no quiero hacer como promoción de la competencia, pero Acquired tiene es las buenísimo. 3 partes de Microsoft. Sí. Y si escuchas, percibes que los 10 años que Steve Ballmer estuvo ahí, los precios de acción de Microsoft casi no cambiaron, porque él era una persona muy enfocada en el día a día, en la operación, y no contaba la historia como eventualmente se debería. Entonces, el éxito de Microsoft no es Satya. Satya tuvo naturalmente sus calidades ahí, pero Steve Ballmer en 10 años preparó muy bien allí la compañía, pero no contaba la historia como debería. Entonces, así, es esto. Así, el mercado de una empresa pública, en general, es valorada por cómo te perciben. te perciben. No solo lo que hay de verdad. No, que este es el múltiplo, ¿no? Por ejemplo, esta mañana miraba cómo estaban los múltiplos, porque están moviéndose mucho estos días. Palantir, por ejemplo,
está en 50, 60 veces facturación de los próximos meses y Figma está en 18 y luego todos los demás están en... Los mejores de los top 10, los demás están en 12, 13, 14. ¿No? Entonces, ¿por qué Palantir? ¿Qué está pasando? Crece más, pero no tanto más. Bueno, volviendo, recomendamos el podcast de Acquire, es mi favorito, ¿eh? O sea que no hay ningún problema. A mí es también, brutal, es mi no hay ningún problema en recomendarlo. Pero entonces, no cambia mucho porque ya veníais un poquito educándoos, ¿no? Como equipo ejecutivo y como empresa a comunicar como si fuerais una empresa cotizada. Tú estás viviendo en Estados Unidos en ese momento. Yo estaba viviendo en Estados Unidos. Sí, estaba en Florida porque inicialmente cuando empecé la operación de VTEX en Estados Unidos, aún estaba manejando la operación de México. Entonces estaba en Florida ahí para estar más cerca. Pero justo en el mes del IPO, en julio 2021, me moví para Nueva York con mi esposa y las niñas. Para llevar Estados Unidos. Y luego pasas ya estaba trabajando en otros proyectos junto con Mariano, que es el co-CEO de la empresa, pero me moví para ahí y Geraldo, que es el otro co-CEO y otro co-founder, también se movió para Nueva York. Entonces estábamos los tres ahí en Nueva York justo después del IPO. Vale. Una cosa que tiene que ser curiosa, como muchos emprendedores tienen, la mayoría que yo conozco, empiezan con muy poco patrimonio, ¿no? De repente, según los periódicos, tienen mucho patrimonio, pero no lo pueden usar para comprarse una casa, porque no, es teórico, ¿no? Es una empresa que no está cotizada. Tú no puedes vender una acción hoy, mañana otra. Están en papel, ¿no? Y de repente sigues sin tener más dinero en efectivo en el banco, pero técnicamente puedes convertir esas acciones en dólares, ¿no? ¿Cómo es también ese cambio de pasar de ser un socio de una compañía privada a una compañía cotizada? ¿En qué momento empiezas a sentir como líquido ese valor de estas acciones que han sido tan abstractas durante, bueno, en vuestro caso, muchísimos años, ¿no? De 2000 casi 20 años. a 2021. 21 años donde esas acciones técnicamente tenían un valor, pero no te podías comprar una casa con esas acciones. Sí, tuvimos rondas. Puede haber un secundario. Hubo un secundario, pero sí, es verdad. Creo que por un lado, nosotros, una empresa de 25 años que aún es manejada por los founders de tecnología, no es común. Entonces, esto fue, por un lado, porque nosotros creamos una forma de tener una estabilidad financiera, mismo sin aún ser una empresa como cotizada en bolsa o muy grande. Entonces, cuando dices vosotros estabilidad financiera, te refieres a vosotros los founders. Los founders y no solamente los founders, porque nosotros hicimos más de 15 M&As en nuestra historia y en la mayoría de los M&As la idea era de traer más emprendedores para trabajar junto en el mismo... Como líderes en la compañía. Como líderes en la compañía, y hasta el IPO teníamos 70% de los emprendedores de las adquiridas aún trabajando con nosotros, y hacíamos como un intercambio de acciones de una empresa privada. También regalábamos acciones directamente, no era ni stock option ni RSU, era... cuando en el IPO teníamos más de 50 personas en el cap table de individuales, de particulares, que o venían de empresas adquiridas o eran empleados que estaban con nosotros hace mucho tiempo, tenían el perfil de emprendedor con dolor de dueño y tenían una participación en la empresa directamente ahí en el cap table. Dolor de dueño. Sí. ¿Qué es esto? Me gusta este concepto. Es para mí la forma de informal de decir ownership y accountability. Dolor de dueño. Sí, es... Porque hay ciertas cosas que te duelen cuando tienes esta sensación de dueño, ¿no? De ownership. Sí. Es de nuevo, hay que hacerlo bien hecho, pero es de, no sé, llegar en la oficina y mirar algo que eventualmente no está como debería. Sin embargo, no es parte de tu job description, pero te dijera, yo como dueño quiero arreglar esto o quiero intentar arreglar esto de la mejor forma. Es mi compañía, ¿sabes? Entonces es casi como el dueño de un restaurante que va a llegar y si tiene que lavar vajillas, va a lavar vajillas. Si tiene que como servir clientes, va a servir clientes. Entonces es de hacer lo que sea necesario para garantizar que las entregas sean hechas de la mejor forma posible y que
tengas como accountability de esto, ownership de esto. Entonces, dolor de dueño. ¿No lo había escuchado? Me gusta, me lo quedo. No sé. Sí, yo estoy pensando en, por ejemplo, ¿no? En la oficina, sales de la oficina, queda poca gente, están las luces encendidas, hay gente que se va y se queda tan tranquilo dejando una oficina con todas las luces encendidas. Y yo veo las luces y ya no solo por la ecología que también, pero pienso, no vamos a dejar las luces encendidas toda la noche, ¿no? Y vas y le das, que hay que perder 5 minutos buscando dónde están todos los interruptores, apagas todas las luces, ¿no? Son estos detalles. Sí, pero tú de tu casa tú no te vas con las luces encendidas, ¿no? Bueno, al menos yo no. Por mucho tiempo teníamos una regla así, ¿cuál era la política interna de gastos, como de expenses? Correcto. Para los empleados si están viajando, una única frase es: tú tienes que gastar el dinero de la empresa como gastaría tu dinero. Sí. Entonces no teníamos una regla. Debería ser así de fácil. Desgraciadamente, cuando una compañía crece tanto... Sí, ahí tenemos que tener gobernanza. Hay que tener un poquito de cosas ahí políticas, que no nos permite, pero idealmente esta es la filosofía. La filosofía está en este camino. Vale, hacéis la IPO, todo es fantástico, la compañía acaba de crecer al 100%, ¿no? Está doblando, el COVID, digamos, empieza a desaparecer, el e-commerce ha hecho un avance brutal, pero retrocede un poco, ¿no? Al crecimiento histórico normal que veníamos haciendo, y el mercado del capital se da cuenta de que se había emborrachado y bajan en picado los múltiplos de las empresas cotizadas, entre ellas VTEX. Sí. Tengo el gráfico aquí Principalmente que me duele. Sí. Me duele a mí, imagínate lo que te tiene que doler a ti, ¿no? Pasáis de valer más de 4.000 millones de dólares a 500, 600, ¿no? En un año. Sí. ¿No? 2022, básicamente, hay un... ¡Buah! Sí. Al final, por un lado, la comparación no es justa ni por lo que teníamos antes. O sea, el múltiplo después. de antes era demasiado y el de después era demasiado bajo. Sí, no puedo decir el de después porque es eventualmente... pero sí, el múltiplo de antes para mí no es real. No creo que en el mediano plazo, en 5 años, nosotros vamos a ver múltiplos. Y ahí estoy hablando de promedio de mercado, no de múltiplos como tuvimos en el 2021. 40, 50, 60 veces facturación. De nuevo, una Palantir que alguien está ahí apostando que AI van a hacer algo de AI muy disruptivo, etcétera. Puede ser, pero son excepciones de la excepción. Hay un Palantir solo. Como promedio, no hay nadie más. Como un promedio de mercado, sí. olvídate, no veo esto más como una realidad. Entonces, esto para mí, por un lado, es un hecho. Y por otro lado, nosotros estamos ahí hace 25 años en el negocio. Aún estamos para el largo plazo. Aún tenemos el control de la compañía. Entonces, los fundadores aún tenemos más de 80% de voting shares. Porque hay 2 clases de acciones. Tenemos casi 50% de la compañía en términos de capital shares. Wow. Entonces, sí, aún tenemos una exposición. Habéis levantado poco dinero. Sí, o sea, una ronda grande. Sí, una pequeña y una grande y luego una IPO. Sí. Al final, tuvimos una Series A que fue hasta de 2012, 2014, que fue una única, no considero 2 rondas. Sí. Tuvimos la Series B pre-IPO en 2019 y el IPO, que fue una y ya Series está. C, y ya está. Y la Series A, si me recuerdo bien casi 0 de secundaria. La Series B un poco. El IPO también un poco. Pero, de nuevo, fuimos construyendo el patrimonio como despacio, progresivo. Y aún continuamos emocionados con el negocio, aún creemos en el negocio. Entonces, sí, el valuation de hoy no miramos en el corto plazo, miramos mucho el trabajo consistente. En el largo plazo, con consistencia, vamos a llegar donde queremos. Entonces, dice Warren Buffett, ¿no? Que la bolsa en el corto plazo es un concurso de popularidad y en el largo plazo es una báscula, ¿no? Mide el peso real de las compañías. Sí. Entonces, bueno, hay que esperar cómo evoluciona el mercado. Y hay poco tiempo que estamos ahí cotizados. Y unos años muy locos. Sí, años locos. O sea, entre COVID. Los inversionistas tienen que ganar confianza. Y es normal, natural. Y esperemos, no tenemos prisa.
ahora estáis creciendo pues ese 13-14%, ¿no? Neutral de Forex, obviamente un año con unos cambios de divisa muy bestias. ¿Cómo prevés el futuro de VTEX? El futuro que yo deseo es un futuro donde podemos volver a crecer 30-40% al menos. Creo que no somos tan grandes para no lograr crecer de forma más agresiva. Y es eso que estamos intentando trabajar ahora. Es como, de un lado, de forma orgánica, hacemos inversiones con eficiencia, porque es fácil abrir países. Podríamos abrir 10 países mañana, pero abrir países con eficiencia, garantizar que continuamos generando un nivel de vida con una eficiencia de ventas X, etc. Hay que tener mucha disciplina y eventualmente es un proceso un poco más lento, por un lado. Por otro, estamos siempre mirando a M&As como una forma de crecimiento inorgánico. Entonces, de nuevo, como he dicho, ya en los últimos 15 años, más de 15 M&As fueron hechos. Entonces, siempre estamos ahí buscando oportunidades y mirando lo que hay disponible en las hipótesis que tenemos. ¿Pero qué compráis? ¿Pequeños competidores? En general, es la hipótesis que más... Plataformas de e-commerce locales, pequeñas. Transacciones, sí. Compramos 2 en Estados Unidos, por ejemplo. Cuando empezamos a entrar ahí, es una forma de comprar reputación, comprar facturación, comprar un portfolio de clientes y eventualmente... Y de contratar emprendedores, personas locales, ¿no? Sí. Emprendedores locales. Entonces, es una de las hipótesis que nos gusta mucho. ¿Y la inteligencia artificial? Que es casi... me da vergüenza, pero te tengo que preguntar porque realmente... No, la última adquisición que hicimos hace un realmente año cambia exactamente fue en esta área de inteligencia artificial, una solución de atención al cliente que utiliza agentes inteligentes para hacer la primera interacción con el cliente, con el consumidor y eventualmente... aumentar la retención, que es la cantidad de clientes que te contactan. Yo compré semana pasada una cafetera en Philips. ¿En VTEX? He recibido... No. Philips acá en el sitio de España, no sé quién lo hace, pero he recibido un correo, gracias por tu compra, pero no había enlace para dar seguimiento a mi pedido. Entonces tuve que, después de perder 10 minutos buscando, encontré un WhatsApp de Philips, envié en el WhatsApp y una persona real del otro lado me ayudó. Esto sería muy, muy fácil resuelto por AI. Mucho más, la experiencia sería mucho mejor. 24/7. Entonces tenemos AI en este ambiente. Estamos haciendo inversiones de AI interna nuestras para mejorar la eficiencia de desarrollo, eficiencia de generación de reportes financieros, etc. Entonces estamos empezando a utilizar AI dentro de casa para ser más eficientes y en partes del producto. Toda la parte de búsqueda, el motor de búsqueda, recomendación de productos. Hay un par de funcionalidades que es súper obvio trabajar con AI. ChatGPT anunció, ¿no? Y creo que está en beta, yo no lo he visto, tiene integración con e-commerce. Con Shopify incluso. Con Shopify, sí. Donde si tú preguntas, ¿no? Quiero comprar una cafetera, vivo en Barcelona, ¿qué cafeteras me recomiendas que me puedan mandar a mi casa antes del miércoles que viene? Te las dice y tú puedes decir, vale, cómprala. Y este es mi perfil. Claro, sí, bla, 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 bla. Exacto. Cómprala. Sí. Y ChatGPT la puede comprar. Sí. Porque tienes tú ya pues, tu pasarela de pago integrada y tal, ¿no? Esto lo tendréis que hacer. Sí, al final esto es lo que creemos. Una de las hipótesis que tenemos de futuro es que no existirá más compra por el browser. Sí, ¿qué es el browser? Ahora mismo estamos todos preguntándonos qué es el browser. Acceder a un sitio, tengo homepage, tengo categorías, tengo búsquedas, tengo página de producto, tengo que elegir talla, etcétera, etcétera. No quiero esa jornada, este paso a paso. Hoy, digo, independiente de clase social, las personas hoy tienen más dinero que tiempo. Entonces buscan conveniencia. Independiente de clase social, entienden que tiempo es valoroso. Entonces, el proceso hoy de compra en línea por navegadores es
muy demorado. Ujú. Y una conversación con un asistente que te pueda incluso ayudar a elegir lo que necesitas de forma muy eficiente es el camino. Y ya está. Entonces, una de las hipótesis que tenemos es que el futuro de comercio electrónico será por WhatsApp, Agéntico. por mensajes, por cualquier que sea la interfaz, pero el frontend no será más el browser, el navegador. El frontend será un sistema de mensajería. Pero vosotros ahora mismo tenéis un producto para frontend, para browser. Sí, exactamente. O sea, estamos hay que ir rápido. porque tampoco así, por un lado, aún es la realidad y la principal realidad. Mismo en países con una penetración de WhatsApp, por ejemplo, muy alta como Brasil. Brasil es uno de los países con la más grande penetración de WhatsApp y WhatsApp tiene muchas funcionalidades que lanzan ahí en Brasil, como compra dentro de WhatsApp, por ejemplo. El checkout dentro de WhatsApp fue lanzado en Brasil con un cliente nuestro, con un case nuestro, porque Meta entiende que Brasil tiene una penetración súper alta de WhatsApp. Entonces, sí, estamos continuando las inversiones en lo que tenemos hoy, que aún es realidad. Sin embargo, estamos también haciendo inversiones en innovación. Y naturalmente innovación hoy en día pasa por AI, por inteligencia artificial. Es interesante cuando te quitan el suelo de tu negocio, ¿no? Y ves que desaparece, pero tienes que reinventarte a toda velocidad. Una cosa interesante es que siempre, desde el principio, hace 15 años, nosotros, los fundadores, los ejecutivos, hacíamos reuniones para decir ¿cómo creamos la empresa que va a quebrar nuestra propia empresa? Sí, sí, totalmente. La Y autodisrupción. estamos siempre ejercitando la autodestrucción. Y hasta hoy lo hacemos. Entonces, ¿cuál es la empresa que podría quebrar nuestra empresa? Y ahí lo ejercitamos y tenemos iniciativas que caminan para este lado. Y vamos a crear algo que va a acabar con lo que hoy tenemos y aún estamos invirtiendo, eventualmente. Déjame que te pregunte por el equipo. Has hablado varias veces de varios fundadores, co-CEOs, ¿no? Tú has tenido muchos roles. Antes me contabas tu rol y digo, bueno, es igual, cofundador, porque no acabábamos nunca. Cuéntame un poco, ¿quién arranca VTEX? ¿Cuántos erais y cuántos seguís hoy? ¿Qué hacéis cada uno? Los fundadores iniciales de Vitrine Testio, que después se volvió a ser VTEX, son Mariano y Geraldo, que hoy son los dos co-CEOs y principales accionistas de la empresa. Vale. Y ahí, de este equipo de co-founders iniciales, estoy yo y Rafael, que nosotros empezamos una empresa de tecnología también en Brasil, que nos fusionamos a Mariano y Geraldo muy temprano. Y Marcelo y Gustavo, dos otros, que hicieron lo mismo, tenían su empresa de tecnología. Entonces, al final fueron 3 empresas de tecnología muy temprano ahí al principio que se fusionaron y no se fusionaron como no era un M&A formal, se juntaron ahí en un día porque unieron fuerzas. Pero Mariano y Geraldo son los principales accionistas, son los que crearon la marca VTEX y hoy son co-CEOs de la compañía. Mariano maneja todo que es lo que llamamos de growth, que es ventas, marketing, soporte al cliente principalmente y customer success. Y Geraldo maneja todo que es producto e ingeniería. Tenemos un equipo fuerte ahí de finanzas. Al final tenemos un CFO que es el único que tiene un doble reporte ahí para Mariano y Geraldo. ¿Una persona reporta a los dos? Básicamente, sí, más o menos. Vale. Más o menos, sí, trabaja. Y yo hoy estoy enfocado en M&A junto con Rafael. Marcelo decidió salir de la empresa después del IPO. Entonces él se jubiló después del IPO. Y Gustavo siempre fue un individual contributor, desarrollador, que continúa como parte del equipo en la empresa, de VTEX en ¿Y Estados Unidos. ¿Todos lleváis 20 años? Sí. Ostras, no está mal, ¿eh? Sí. ¿Y todos os habéis movido por el mundo? Sí. ¿O algunos siguen en Sao Paulo y Río? Rafael sigue. Es el único que es el que trabaja contigo en Mariano vivió 5 años en Londres cuando vino para abrir oficinas acá y después se fue para Nueva York. Geraldo estaba en Río, se fue para Nueva York. Yo estuve en México y Estados Unidos, pero sí. ¿Y ahora en Barcelona? Y ahora Barcelona. Una curiosidad, las notas de prensa de VTEX siempre pone Islas Caimán.
que hace como gracia, ¿no? Sí, Porque sí. aparte de que es un nombre gracioso, dices, ¿pero qué pinta Islas Caimán aquí? Y luego la dirección, creo, oficial de la compañía está en Inglaterra. Perfecto. ¿De dónde es VTEX? So, ¿Dónde VTEX, está? cada país que estamos tenemos las entidades legales locales de los países. Todo el R&D, toda la parte de intellectual property es desarrollada por nuestra empresa en Brasil. Entonces, O sea, la que tiene los activos, digamos, a largo plazo es la empresa original brasileña. Sí, con la propiedad intelectual, sí. Y ahí esta estructura de la holding en Cayman con dirección fiscal de Inglaterra fue creada para dar eficiencia a todas las sucursales, vamos a decir así, todas las sucursales que tenemos desde Estados Unidos hasta las que tenemos en Brasil y garantizar todos los requerimientos de la SEC. Para ser una empresa cotizada en New York Stock Exchange, ¿no? Sí. O sea, es una empresa de Islas Caimán que en realidad está en Inglaterra con los activos de propiedad intelectual en Brasil, sí, cotizada en Estados Unidos. Sí, que hay royalties y con negocio por todo el mundo. Sí, ¿no? Con subsidiarias que hacen negocio por todo el planeta. Así es. Sí, tenemos Asia, clientes África, en 50 países, incluso Japón, incluso Singapur. Tenemos clientes en África del Sur, tenemos clientes en todo el mundo. Sí. Y ahí eventualmente tenemos sucursales en algunos países. Otros países hacemos la facturación desde un país a otro, ahí de acuerdo con la estrategia local y lo que es posible o no, más eficiente o no, hacemos de una forma o de otra. Muy bien. Oye, creo que has aprendido mucho de VTEX. Antes de irnos, me gustaría preguntarte un poquito quién eres tú, ¿no? ¿De dónde sales? Y un poco cómo llegas a VTEX y a este negocio en el que estás ahora. No, perfecto. Sí, soy ingeniero eléctrico. Empecé como desarrollador. En el año 2000 yo tenía 18 años. Vale. Estaba recién... Que es cuando se funda el primer VTEX, sí, que y no hace e-commerce. Yo he empezado mi empresa de tecnología junto con Rafael. ¿Qué hacía esa empresa? La misma cosa. Vale. Software. Para cosas. Principalmente para Internet. Era el año 2000. Tuvimos la bola. ¿Se dice bola? La burbuja. La burbuja de la Internet. Entonces hacíamos cosas, desarrollo en general para Internet, websites, intranets, etc. Y ahí de nuevo estaba empezando la universidad de ingeniería. Recién empecé la universidad de ingeniería y siempre tuve este espíritu más de emprendedor y empezamos el negocio muy, muy, muy temprano, muy joven. Eventualmente podría tener empezado un poco más maduro, pero fue lo que fue. ¿Cómo llegáis al VTEX 1.0 y decidís juntaros? ¿Qué pasa ahí? Nosotros nos conocimos en un evento cuando decidimos focar en comercio electrónico y VTEX también, VTEX original y con Mariana Geraldo también estaba enfocada en comercio electrónico. La empresa que yo y Rafael estábamos enfocados en comercio electrónico, habían pocas empresas que estaban haciendo esto en este momento. Y ahí por acaso nos conocimos y en el primer encuentro decimos, no hace sentido, dividimos esfuerzos. Vamos a juntar esfuerzos. Y muy, muy, muy temprano decidimos juntar esfuerzos, pero fue algo muy rápido que pasó de forma, yo diría, no intencional. Nos conocimos orgánicamente en un evento de e-commerce y percibimos que había compartíamos de los mismos valores, teníamos visiones parecidas y que parecía hacer más sentido juntarnos y unir fuerzas que hacerlo en paralelo. Muy bien. ¿Nos dejas alguna recomendación, libro, contenido, algo que te inspire o aparte del podcast de Acquire, que ya nos lo has dicho, que algún otro contenido o libro que nos quiera recomendar a la audiencia también emprendedora? Tengo un libro que me ayudó mucho en los últimos, diría, 4 o 5 años, que se llama The 3 Laws of Performance. Entonces, las 3 leyes de
de performance. No es de estoy buscando acá el nombre de... Ujú. No es un autor muy conocido, pero... Steve Zaffron y Dave Logan, Logan, ¿no? Ujú. Sí, pero es espectacular en términos de cómo te ayuda a mejorar tu comunicación y comunicarse en alta performance. Entonces, de nuevo, me gusta Good to Great, Great by Choice, otros libros ahí que son más como que todos los recomiendan, pero si hay un libro que en general yo escuché muy poca gente recomendando y para mí... No lo conocía. Directo a Kindle ya. Sí, Lo tengo en el Kindle. súper cortito. Yo ya leí como 2-3 veces porque habla de un framework, tiene un framework Ujú. de comunicación de alta performance. Y la compañía, los últimos 3-4 años de VTEX, si hay algo que transformó la compañía, fue entrenar todos los niveles Ujú. a comunicarse en alta performance Ujú. y utilizando este framework. Incluso el autor tiene una consultoría en Bay Area, en California, y su consultoría presta servicios a empresas que quieren implementar el framework de... ¿Y lo habéis traído? Sí, al final, por un tiempo sí, hoy lo hacemos nosotros. Ya es interno. Ya es interno, pero sí. Oye, pues bueno, yo me lo he bajado ya en el Kindle, no lo conocía, así que buena recomendación. Dime si te gustó después. Vale, ya te lo comentaré. Y muchísimas gracias, Alexandre. Mucha suerte con los próximos 20 años de VTEX. Nos encanta escuchar historias de resiliencia y de largo plazo, ¿no? Aparte de tecnología, creación y crecimiento, pero la resiliencia y, ostras, que estéis todavía más de 20 años ahí picando piedra, ¿no? Todos dando vueltas por el mundo, creciendo el negocio. Es súper inspirador y te seguiremos de cerca. No, sin duda, sin duda. Si puedo continuar trabajando, haciendo lo mismo que hago hoy, con las mismas personas que trabajo hoy, los próximos 20 años lo haré. Es algo que... Qué suerte. Que me encanta. No tengo ningún plan y nosotros no tenemos ningún plan de parar. Creo que aún tenemos un camino largo y muchas cosas para entregar. Pero gracias por la oportunidad. Gracias, Alexandre. Y a todos vosotros, nos vemos la semana que viene.